Ya estaba hablando de qué vamos a hablar hoy día. Inmunidad innata, componentes solubles. Ya hablamos de los componentes celulares, ¿cierto? Entonces nos toca ahora hablar de lo que sería la parte soluble de la inmunidad innata. Y la próxima clase nos correspondería hablar de inflamación, para tratar de agregar todo lo que hemos conversado hasta ahora. Si alguien tiene frío, o sea, calor atrás o frío, avísenme y les prendo la idea. Ya. Entonces, tenía pensado hoy día agregar un cuarto ítem a esta lista, que era, bueno, otras citoquinas, pero por tiempo, yo creo que no nos daba. De hecho, creo que la clase de hoy va a ser un poco larga en comparación a las otras, sumando más encima que tenemos el test. Así que ya practicamos hasta acá, porque hablar del complemento es largo. El complemento, el año pasado hice una clase completa solo de complemento, entonces hoy día va a ser un desafío el poder entregar toda esta información en una sola clase. Ok. Mecanismos solubles. Como definición vamos a hablar que este mecanismo soluble, esta parte soluble de la inmunidad innata, comprende un conjunto de moléculas solubles. Se entiende el concepto de soluble, ¿verdad? Esto se ve en la media. Que están presentes en fluidos corporales, ¿ya? Como la sangre, como la linfa, incluso en tejidos, la parte líquida de los tejidos. Y estos van a actuar como defensa inmediata, por tanto, por lo que se clasifican como inmunidad innata, contra diferentes patógenos. ¿Ya? ¿Qué características tenemos en este tipo de moléculas? Es que sirven para generar una respuesta rápida y no específica. Recuerden que lo que nos interesa conocer es que son patógenos, y con esto basta. No va a presentar memoria inmunológica, otra característica del sistema inmune innato es que no genera memoria. Y que va a producir sinergia con ciertos tipos, con la parte celular de la respuesta inmune. Las funciones de los diferentes componentes de este tipo de respuesta va a ser, primero, neutralizar patógenos, la opsonización. ¿Alguien sabe lo que es el concepto de opsonizar? ¿Una persona? ¿No? Bueno, se puede entender como un marcaje. Sí, pero no cualquiera. Van a ser proteínas que sean propias del patógeno, por tanto, van a anclarse esas proteínas y van a servir como un marcaje. ¿Ya? La opsonización es un marcaje. Activación de la inflamación, que es la próxima clase. Y finalmente, algunas de ellas podrían incluso producir lisis directa. ¿Qué saco con opsonizar? Me sirve para mostrarle al sistema inmune que lo que estoy marcando es un patógeno. Entonces va a llegar otra célula con capacidad lítica o fagocítica y la va a destruir. Mientras que la lisis directa es que la misma molécula no requiere ninguna otra célula, sino que la propia molécula o las moléculas en conjunto van a actuar para destruir a esa célula. Entonces la opsonización generalmente permite que otras células la destruyan y la lisis directa es propia de la molécula. Entonces, vamos aquí, hay un listado más grande, ¿verdad?, de lo que son las moléculas solubles de la inmunidad innata, las funciones principales y algunos ejemplos de ello. ¿Ok? Por ejemplo, las moléculas del complemento que se suelen representar por una letra C, algunas con otra letra, un número y una letra minúscula dependiendo si está dividido. Lo vamos a ver cuando hablemos del complemento casi al final de la clase. Péptidos antimicrobianos como las defensinas, que ya hemos conversado sobre todo en la parte introductoria, proteínas de la fase aguda, como podría ser la proteína C reactiva, que ojo, cuando hablamos de PCR, hay que saber diferenciar entre el examen, el PCR como examen, y el PCR como la proteína C reactiva, que en ocasiones, cuando se hace, no sé, un examen de sangre, dice PCR, es porque puede ser por el examen propio del PCR, ¿cierto? O puede ser porque están midiendo esta proteína C reactiva que tiene mucha relación con los procesos inflamatorios.
Comencemos entonces. La primera de las moléculas innatas de las cuales vamos a conversar es la lisozima. Fíjense que esta ya tiene capacidad en sí misma para producir lisis bacteriana. Ojo que hay términos que podrían confundirlos. Aquí dice bacteriano. ¿Tendrá hasta ahora, tendrá alguna función contra virus? Y si acá dijera contra microbios. Podría ser, o sea, no lo excluye, ¿sí? ¿Se entendió la diferencia, verdad? Se detecta en varios tipos de animales, está presente en secreciones, las lágrimas, por ejemplo, poseen lisosimas, a nivel del plasma, es decir, en la sangre, y también en gránulos celulares. Hay algunas células citolíticas que poseen lisosima en sus gránulos internos. Es secretada por células de la serosa glandular, células epiteliales de superficie y también en macrófagos. Le puse esta imagen. A mí, como estudiante, en realidad yo de esta cuestión no entendía nada. Esta es la conformación terciaria de la proteína, tiene distintas formas de poder plegarse, bla, 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 y de acuerdo a cada vueltecita que se esquematizan estas cuestiones, una proteína puede tener cierta propiedad. ¿Qué me interesa mostrarles acá? Es que en rojo está la lisosima humana y en azul la lisosima del huevo. O sea, dos proteínas que son lisosimas, pero que evolutivamente se pudieron haber separado hace bastante tiempo. Sin embargo, su conformación terciaria es prácticamente idéntica. ¿Ya? Tienen funciones relativamente diferentes en cuanto al espectro de patógenos a los cuales es efectiva, pero en general conservan bastante bien sus funciones. Estamos comparando aves con humanos, ¿cierto? En la cúspide de la evolución. Ok, eso fue la lisosima. Tenemos péptidos antimicrobianos que se pueden abreviar como AMP o como PMA, no, como PAM también. Pero no quise poner PAM como en español porque se podía confundir con los PAMs. Entonces, para evitar confusiones, le dejé la sigla en inglés. ¿Ya? Entonces, cuando hablemos de AMP, vamos a estar hablando de los péptidos antimicrobianos. Son defensa humoral, innata. Hay algunos autores que no consideran la defensa humoral como propio de lo innato, sino que de lo adaptativo. Y hay otros autores que usan el término humoral sin ningún miedo en innato y en adaptativo. ¿Ya? Yo no voy a hacer la diferenciación, pero para que lo tengan claro en caso de que lean por ahí algo, algunos atribuyen la parte humoral netamente a la parte de la cuestión humana adaptativa, pero en sí, por definición, debería ser lo mismo, que es esta parte soluble de la adaptativa. ¿Ya? De nuevo, altamente conservado en vertebrados, posee actividad contra bacterias, contra hongos, contra parásitos. Adelante. A través de una gran variedad de mecanismos. Y es que son diversas estas proteínas. Por ejemplo, desestabilización y disrupción de la membrana microbiana, interferencia en la transcripción de ADN, bloqueo de la síntesis y el plegamiento de las proteínas. ¿Ya? Tenemos estos, entre otros, mecanismos para generar finalmente la destrucción del microorganismo. ¿Ya? Recuerden que esta es más amplia porque afecta o puede afectar a bacterias, hongos y parásitos. Las más conservadas, los péptidos antimicrobianos más conservados, tenemos las defensinas, las catericidinas y las epsidinas. ¿Ya? Para efectos de esta clase vamos a hablar solamente de las defensinas un poco más. Pero es bueno que conozcan a las otras también. Las defensinas son pequeñas proteínas catiónicas ricas en cisteína. Ese es el tamaño aminosídico que poseen, entre 18 y 45. Se sintetizan principalmente a nivel de epitelios.
hemos hablado de defensinas cuando hablábamos de del recubrimiento bioquímico que presenta los epitelios, ¿verdad? Cuando hablamos de la piel, por ejemplo, de las mucosas, mencionábamos las defensinas. Los leucocitos también poseen defensinas. Acá algunos ejemplos de donde podemos encontrar, y fíjense que no solo a nivel de las superficies, sino que también a nivel de órganos internos, como pueden ser riñones, igual encontramos entonces este tipo de moléculas ahí. ¿Ya? El resto hace mucho sentido. En esófago, en vía respiratoria, en el digestivo, en la piel y en la vía respiratoria. Tienen actividad contra bacterias, contra hongos y virus. Ok, generan perforaciones a nivel de membrana, alteran la integridad de las membranas bacterianas y se unen a la membrana plasmática de estos microbios que ya hemos señalado, ¿ya? Para poder generar estas perforaciones y de esta forma generar un desbalance iónico, alterar finalmente la homeostasis de estos microorganismos. Se ve horrible la imagen. Pero aquí lo importante es resaltar que las defensinas no son solo un tipo, sino que se subdividen en 3 subtipos, en las alfa, las beta y las teta, y su clasificación se basa en la posición de ciertos enlaces en su estructura finalmente. Las alfa y las beta por lejos son las más descritas. Están constituidas en el caso de las alfa entre 29 y 35 residuos de aminoácidos. Se descubrieron en 1985 a partir de neutrófilos. Y a su vez hay más subtipos dentro de las alfa. Actualmente hay 6 subtipos más diferenciados dentro de las mismas alfa-defensinas. Los microorganismos fagocitados por neutrófilos y contenidos en las vacuolas fagosomales, o sea, los fagolisosomas, ¿verdad?, que están dentro de las células fagocíticas, en este caso del neutrófilo, son expuestos al contenido de los gránulos de los neutrófilos, en los cuales hay una gran cantidad de defensinas. Entonces, podemos asumir que las defensinas, aparte de estar en las superficies corporales y de los órganos que ya hemos mencionado, los neutrófilos son una gran fuente de alfa-defensinas, particularmente en sus gránulos internos, que se activan cuando generan la fagocitosis de algún elemento externo. Las beta-defensinas se descubrieron más tarde. Aquí el grupo es mucho más diverso en comparación al anterior. Recuerden que antes eran 6, ahora son de 36 a 42. No, estoy hablando del número. Igual son más grandes. Ya pueden llegar a 42, y aquí está lo que estaba diciendo, 60 miembros. Los otros eran 6, estos son 60. 43 en mamíferos, 6 en aves, 11 en reptiles y marsupiales. Proteínas de la fase aguda. Tenemos que las principales de estas, en mamíferos al menos, son lo que ya les contaba: la proteína C reactiva, amiloides séricos, fibrinógeno, transferrina. ¿Por qué le habré puesto ese dibujo ahí? ¿Qué proteína de la fase aguda podrían pensar que estaría involucrado en esa red? Fibrinógeno, ¿cierto? Ok. Entonces, la proteína C reactiva, que ya les dije, no se vayan a confundir la sigla con el PCR como examen, ¿verdad? Es la principal proteína de la fase aguda. Está muy presente en mamíferos como ovejas, vacas, conejos, perros, ratones, ratas, humanos y otros primates, y se han identificado diferentes homólogos del PCR a nivel de peces incluso, ¿ya? Entonces, si bien la proteína C reactiva está fuertemente representada en mamíferos, hay moléculas bastante similares en animales evolutivamente más tempranos, si quieren. Se descubre en 1930 una proteína pentamérica sintetizada por el hígado. Eso es importante porque yo podía evaluar la funcionalidad hepática mediante la PCR, o podría asumir que en el caso de alguna patología hepática, entre otras proteínas, recuerden que el hígado es un órgano bastante bueno para sintetizar proteínas, mi PCR podría estar disminuida y por tanto comprometer de algún modo la inmunidad innata.
Se produce entonces en el hígado y va a aumentar en respuesta a la liberación de interleuquina 6. ¿Ya? Participa en el reconocimiento y la eliminación de patógenos extraños y células también dañadas, reconociendo diferentes estructuras de este tipo de células, ¿ya? Las que están expresadas acá. Fíjense que tenemos fosfocolina, fosfolípidos, que pertenecen más bien a la parte externa de las células, pero también tenemos histonas, cromatina, que todo lo contrario, son estructuras que normalmente están dentro de la célula. Ya, de hecho, la parte más interna a nivel nuclear. Había notado un dato freak, que el nombre proteína C reactiva se le puso ese nombre porque se descubrió inicialmente en un paciente con un proceso inflamatorio, un paciente humano, y esta proteína respondía contra un antígeno tipo C en esta población, y así la descubrieron, y de ahí viene el nombre de proteína C reactiva. Muy estudiada para evaluar procesos inflamatorios, muy estudiada. Ok, ¿qué pasa con ella? Tiene la capacidad de activar al complemento por la vía clásica. Cuando hablemos del complemento en unas diapos más adelante, vamos a observar que en realidad hay varias formas de poder activarlo. Y en el caso de la PCR, lo hace por la vía clásica. Eso es importante. Y también activa a las células fagocíticas a través de los receptores Fc. ¿Cuáles son los receptores Fc? ¿Qué reconocen los receptores Fc? Bien, eso. Recuerden que los receptores Fc son los que interactúan con la región Fc de las inmunoglobulinas. Les he dibujado varias veces, si bien todavía no hemos hablado de inmunoglobulinas como tal, les he dibujado varias veces la típica Y, ¿cierto? Que les dije, esta zona es la zona en la que reconoce los antígenos y esta zona es la que normalmente es conservada y queda expuesta y se llama región o fragmento, bueno, pero FC, región FC. Tiene más nombres, no solo región. Y siempre me retan porque escupo el rojo. Voy a tratar de editarlo. Eso no se ve. Ya, pero la típica Y, esta zona es la que interactúa con los patógenos, y la colita, que es normalmente muy conservada, se llama región FC. Por tanto, los receptores FC son aquellos que pertenecen a una célula, una proteína de superficie, que tiene la capacidad de reconocer esta zona. Por tanto, se va a unir a esa zona siempre y cuando esto esté marcando algún patógeno. ¿Ya? Entonces, los receptores FC no solo van a reconocer a la región FC de la inmunoglobulina, sino que también a esta proteína. También tienen la capacidad de interactuar con estos receptores para estimular la fagocitosis. ¿Ya? Se va a generar eliminación entonces de células dañadas, restos celulares, células apoptóticas y también patógenos externos. Su desregulación puede favorecer respuestas autoinmunes o agravar el daño tisular en ciertos casos mediante la activación del sistema del complemento y por consiguiente las citoquinas inflamatorias. Si ya sabemos que tiene la capacidad de activar vías, como puede ser el complemento, que el complemento en su etapa final genera daño, o estimular la fagocitosis, por supuesto que su desregulación, es decir, que empieza a actuar de forma descontrolada, evidentemente puede tener consecuencias en las células sanas, ¿sí? Entonces, su regulación también es una vía que ha sido bastante estudiada. En general, hablar de reactantes o proteínas de la fase aguda, podemos ver que las principalmente son hepáticas, pero también existen síntesis extrahepática,
en donde las células epiteliales, endoteliales y el tejido conectivo serían las células de origen a nivel extrahepático. ¿Ya? Normalmente, cuando pensamos en proteínas de la fase aguda, normalmente pensamos en una síntesis hepática, es importante que recuerden eso, pero también es importante que existen excepciones y que células ajenas al hígado tienen la capacidad también de secretar algunas. ¿Ya? Por tanto, si les pregunto, estas proteínas de la fase aguda se originan principalmente, o sea, se originan en el hígado, la respuesta sería... Hola, adelante. ¿Se originan solo en el hígado? La respuesta sería no, ¿cierto? Porque también lo hacen fuera del hígado. Ya, corrí para llegar acá. Y me anticipo borrar. Vamos a hablar del complemento. Y eso es lo que más va a concentrar esta clase. ¿Habían escuchado de esto antes? ¿Sistema del complemento? ¿No? Está constituido, este sistema es un mecanismo de respuesta innata. ¿Ya? Súper efectivo. Está constituido por proteínas séricas. ¿Qué quiere decir eso? Proteínas del suero, están en la sangre, eso quiere decir. Que reaccionan contra patógenos, desencadenando una respuesta tipo cascada a nivel molecular, lo que va a resultar en ¿qué? En la opsonización, o sea, el marcaje, una respuesta inflamatoria mejorada, o sea, tiene una capacidad proinflamatoria, y la formación de un poro macromolecular a nivel de la membrana del patógeno, conocido como complejo de ataque a membrana, lo cual produce una lisis microbiana. ¿Ya? Por tanto, tiene tres principales resultados: marcaje, proinflamación y la lisis microbiana por medio de la formación de un poro a nivel de la membrana. ¿Ya? Esos serían como los tres objetivos que manifiesta el sistema del complemento. Y posee principalmente tres vías de activación, que son la vía clásica, la de las lectinas y la alternativa, o alterna, algunos autores le llaman alterna. El complemento es un sistema de más de 30 proteínas a nivel plasmático y también a nivel de las superficies celulares. Las concentraciones varían entre los individuos y constituye más del 15% de la fracción globular del plasma. ¿Por qué les entrego esos datos? ¿De qué les sirve? ¿Alterna o alternativa? Porque cuando ustedes analicen en clínica una muestra sanguínea o en el laboratorio clínico, van a aprender a fraccionar los componentes que hay en la sangre. Y dentro de ellos van a encontrar la fracción del plasma y tienen que saber que lo que están observando, el 15% de ese plasma corresponde a la fracción globular, perdón, corresponde al sistema del complemento. Es una proteína que es bastante abundante. Se pensaba que era exclusivo de los vertebrados, sin embargo, se han descubierto también en animales menos evolucionados, y de nuevo pensamos en animales tipo erizo de mar, igualmente poseen un sistema similar a lo que sería el sistema del complemento. Por tanto, no es algo exclusivo de vertebrados. Esto sería como el resumen muy básico. Yo creo que ustedes sepan más que esto, pero la idea es introducirnos poco a poco a esto. El complemento, la activación del complemento, se puede obtener entonces por las tres vías. Ya dijimos, la vía clásica, se llama clásica porque fue la primera que se descubrió, en donde va a depender la vía clásica de un antígeno. Vamos a hablar de cada una de ellas, así que presta atención y después vamos a hablar detalladamente de cada una de ellas. Vía clásica, entonces, requiere el marcaje por anticuerpos, por tanto, esta vía clásica depende de una respuesta adaptativa, ¿sí? Porque necesito la generación de anticuerpos y el anticuerpo en estricto rigor, porque recuerden que
habían otras proteínas que ya mencionamos que también la podían activar, pero en estricto rigor, sin el anticuerpo, la vía clásica no es efectiva. ¿Ya? Vía clásica, activo el complemento. Vía de la lectina. La lectina reconoce una proteína que normalmente está en patógenos y se activa. De esta forma se desencadena esta cascada de señalizaciones que permite la activación nuevamente del complemento. Y la vía alternativa era el plan B del complemento, en donde de forma espontánea, o quizás de forma que todavía no hemos descubierto, se activa una proteína del complemento y se adhiere a la superficie del patógeno. Y de esa forma comienza nuevamente la cascada. Estas vías confluyen siempre en un punto, ¿ya? Y de ahí para allá, de ahí para abajo hasta la formación del el poro, que se asocia, ¿verdad?, con la destrucción del patógeno, es común para las tres vías. La única diferencia entonces es por cómo se activa, ¿ya? Y acá están las tres funciones del complemento, que igual es importante que la dominen. Nuevamente para reforzar lo mismo, pero acá ya estamos metiendo moléculas del complemento. Fíjense, esta C3, por ejemplo, acá hay una C3B, acá hay una C5B. Son proteínas del complemento que vamos a ir entendiendo qué quiere decir cada una de estas estructuras, pero lo importante es que se entienda que tenemos diferentes vías, ¿cierto? La alternativa, la clásica, la de las lectinas, que van a confluir finalmente. Está dibujadito, acá la vía clásica necesita un anticuerpo, ¿verdad? La vía alternativa va a reconocer directamente al microbio, mientras que la de las lectinas requiere proteínas de superficie en estos microbios, que en este caso es la manosa, para desencadenar la respuesta o la activación en realidad del complemento. ¿Ya? Y que si se concluye todo, se forma este poro, un verdadero varón Mario Bros, un tubo de Mario. Oh, muy vieja esa referencia. Sí, cierto. Qué mal. Ya, pero es que es verde, que igual. Ya. Vamos con la clásica. El inicio de la vía clásica ocurre cuando el complejo C, las proteínas del complemento, se suelen nombrar por la letra C. Normalmente la letra C, vamos a ver que en la alternativa hay otras más, que la vamos a hacer inmediatamente a complemento. Va a llevar un número de acuerdo al orden en el que se descubrieron, así que a veces se altera el orden. C1, por ejemplo, y cuando C1 se corta, porque para activarse estas proteínas son líticas, autolíticas, se empiezan a romper, se subdividen normalmente en dos partes, que sería en este caso, por ejemplo, C1A y C1B. Entonces la letra chiquitita abajo indica que es una subunidad de una proteína anterior. ¿Ya? Ok, en este caso, C1 es una proteína, vamos, creo que tengo un dibujito por ahí, sí, está la siguiente, que está constituida por tres subunidades, que es C1Q, C1R y C1S. A eso se le llama el complejo C1. Y se une a la fracción FC, que ustedes ya saben cuál es la fracción FC, ¿verdad? De los anticuerpos o la inmunoglobulina, que previamente ese anticuerpo se adhirió, ¿verdad?, a la superficie de un patógeno. Entonces, C1 se une a la fracción FC de este anticuerpo y eso genera la activación de C1. Por tanto, cuando se activa C1, permite que se agreguen otras estructuras a esta misma proteína. Hay estas siglas acá. Lo importante es entender la lógica. Entonces, superficie celular. Tenemos que por alguna razón, es lo único que voy a rayar en rojo, que es un anticuerpo. Y a ese anticuerpo se le unió una proteína, voy a hacer un círculo, que se llama C1. Cuando C1 interacciona con la fracción FC de este anticuerpo, permite que se agreguen dos proteínas más, que son
C4 y C2. Y en ese orden, ¿no? Primero C4 y después C2. Súper lógico. ¿Ya? Cuando se une C4 y C2 a C1, se fragmentan ambas proteínas. ¿Ya? C4 y C2 se fragmentan en partes más grandes y en partes más pequeñas. Normalmente, la parte grande se denomina B y la parte pequeña se denomina A. Pero en C2 hay una excepción. Y de hecho, hay literatura que aún lo reporta al revés. Pero quedémonos con ese orden que es el que da los libros base de la asignatura. Entonces, se corta una parte de C4 y C2 y queda conformado entonces ahora, digamos que esta es la fase 1, vamos a la fase 2, seguimos con el complejo C1 y ahora quedaría acá C4 y C2. En este caso, C4P, C2A. Una A menor. O sea, que no noto, sino creo que se vea del fondo. ¿Ya? Y se divide y se liberan los otros componentes que fueron cortados. En este caso, C2B, C4A. ¿Ya? Entonces, se agregan estas dos, quedan unidas a C1, y estas otras estructuras se liberan. ¿Ya? Hasta ahí vamos. ¿A qué se perdió? Es lo que está escrito acá, lo estoy tratando de dibujar acá. Lo primero, C1 reconoce el anticuerpo. Está marcando un patógeno. ¿Sí? Se pega C1 al anticuerpo y eso atrae a C4 y a C2. Eso es uno. Cuando se une C4 y C2 a C1, C1 corta para activarlas. De hecho, acá hay otra palabra que podemos agregar, que es simógeno. Me parece que igual lo he leído con C, no estoy seguro. Los simógenos son proteínas que están en una fase como preactivadas, que requieren que alguien la active. En este caso, estos simógenos, C2 y C4, al pegarse a C1, se transforman en proteínas activas cuando se corta o se escinde esa porción, la porción B en este caso y la porción A. ¿Ya? Entonces de nuevo, C2 se une a C1, C4 se une a C1, se cortan estructuras y en el caso de C2 queda unido C2A, que insisto, esta es una gran excepción, normalmente se quedan unidos los B. Pero en este caso es A, se libera C2B, y en el caso de C4, C4B queda unido a C1, y por tanto se libera el C4A. ¿Ya? Hasta ahí vamos. Se empieza a formar entonces una estructura nueva que tiene la capacidad de escindir, de cortar una proteína muy importante que es C3. ¿Ya? Creo que mi dibujo no es muy realista porque supone que C2 va a quedar muy distante, pero supone que C2 en este caso es el C2 unidad A, y C4 también cortado, C4P, quedan acá, ya aparte. Y esta estructura recibe un nombre, que normalmente se escribe tal cual como están ahí. Como es C4 la que primero llega, ¿sí? Partimos por C4 subunidad B, C2A. Esa molécula es importante, ¿ya? La vía clásica permite que C1 escinde, corte a la C2 y a la C4 para formar este complejo, C4B, C2A. C4B, C2A.
Y esa proteína unida, ¿cierto? Este complejo, se va a unir a la superficie del patógeno, ¿ya? Bueno, lo dibujé acá, no acá, sino que acá. ¿Para qué? Para que tenga la capacidad de cortar, por tanto, activar a C3, que insisto, esa proteína, C3 es súper importante. Va a ser la respuesta a la vía común. De ahí inicia la vía común. ¿Ya? Por tanto, este recibe un nombre, que es C3 convertasa o convertasa C3. Está lo mismo como lo pongo. Pregunta típica, ¿cuál es la convertasa que se origina en la vía clásica? Bueno, siempre vamos a llegar a una C3 convertasa, pero en este caso la C3 convertasa es C4b, C2a. ¿Sí? Porque la vía alterna tiene otra C3 convertasa. Alumna. Entonces los que se liberan son el C4b y el C2a. Los de arriba, los que se liberan. C2b, C4a. C2b y C4a. ¿Y lo que queda? C2a, C4b. Y por eso forman este complejo. Creo que tengo un dibujo, a ver si es que les ayuda. Según yo debería tener uno. Ya, esto es el complejo C1, la parte Q y las subunidades más pequeñas que son R y S. Lo que hace entonces este bicho, el complejo C1, es reconocer en la superficie del patógeno, imagínense que todo esto es un patógeno, el marcaje de ciertas estructuras por parte de las inmunoglobulinas. Todas estas líneas como naranjitas que están agarrándose de una proteína, o en realidad una estructura que no sé lo que es, roja, serían las inmunoglobulinas o los anticuerpos. Por tanto, C1 llega, detecta estas cuestiones y se activa. Eso permite que después, este es el bosquejo, esta sería la imagen real, fíjense que son bastante similares con estas cabecitas acá, ¿verdad? Hay bastante similitud entre lo real y el esquema. Sé que tengo una imagen, lo vamos a desarrollar más adelante. Entonces. La generación de la convertasa C3, esto, en el caso de la vía clásica, permite escindir C3, esa es la gracia de la convertasa, y por tanto activarla. ¿Ya? Cuando yo corto C3, voy a subdividir C3 en dos partes, ¿verdad? Que es C2A y C2B. C2A tiene una propiedad, y es que es una anafilotoxina. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene una fuerte capacidad proinflamatoria. Y la C3B es una opsonina. ¿Qué quiere decir? Por favor, rajamos ustedes. ¿Qué hace? Marca. 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 Ya, entonces con la C3 convertasa, ya sea esta o la otra, voy a estar cortando C3, permitiendo la liberación de C2, que se vaya, ¿sí? Y que sirva como un mensajero químico para atraer más células inflamatorias a la zona, y por otro lado voy a estar acumulando mucha C3P en la superficie del patógeno. Esto va a estar lleno de C3P. ¿Ya? Ahí vamos. Y como ya dije, en este punto convergen las diferentes vías del complemento. Esto es común. Cuando C3 se escinde, C3B expone un enlace tioéster que permite la unión covalente y estable de otra C3B. Estoy juntando C3B. Esta actividad sustenta todo el sistema del complemento al marcar eficazmente a los microorganismos como extraños. ¿Ya? Aquí está la imagen. Todas estas imágenes de este tipo son del Janaway. Así que, para que lo profundice más, porque me parece que en el ABAS es corto el capítulo. Ya, entonces, C1 es activado, divide a C4, a C4A y C4B, que se unen a la superficie microbiana. ¿Ya? Entonces, la primera en llegar, como ya les dije, es C4. La corta, y C4 inmediatamente se pega a la superficie. Luego llega C2, ¿ya? Se corta, y en este caso queda la parte A, ¿cierto? Pegada a la superficie, ¿ya?
y se forma entonces la C3 convertasa. La C3 convertasa tiene la capacidad, ahora nos olvidamos de C1, nos quedamos solamente con estas dos moléculas juntas, tiene la capacidad entonces de cortar muchas C3, y recuerden que en este caso, el hecho de cortar, o escindir, como se dice más elegante, lo que hace es activar. ¿Ya? Por tanto, C3 convertasa lo que hace es activar C3. Las corta y empieza a acumular muchas C3b en la superficie del patógeno. ¿Ya? Entonces una convertasa C3 activa que divide C3 en C3a, que se va, y C3b que se queda, que se une a la superficie microbiana o a la convertasa en sí. Una molécula C4b 2a permite dividir hasta 1000 moléculas de C3, en este caso C3b. Muchas moléculas de C3b se unen a la superficie de esta molécula. ¿Ya? Entonces lo que voy a hacer es ir acumulando en la superficie del patógeno muchos C3b. Aquí están los diferentes componentes de las proteínas que hemos señalado hasta ahora: C1, C4, C2, C3, las subunidades que poseen y las funciones que tiene cada una de estas subunidades. Se las dejo para que las repasen porque tenemos que seguir. Ya, eso con la vía de activación clásica. ¿Ya? Llegamos a cortar C3 y ahí lo pausamos. Vamos a retomar esto más adelante. Vamos a hablar ahora de cómo se activa por la vía de las lectinas. Y acá de nuevo les puse la imagen de una lectina y si se dan cuenta es súper similar a la proteína C1. Es muy similar. Y acá hay algunas imágenes reales que grafican igual, que tienen una similitud bastante aparente. Y no solo tienen similitudes físicas, sino que también funcionales. ¿Ya? De hecho, la vía clásica y la vía de las lectinas se cree que se separaron evolutivamente por una leve mutación. Son muy conservadas la una de la otra, son muy similares. En vez de usar C1, lo que vamos a usar ahora es otra proteína que se llama lectina, ¿sí? En este caso una lectina de unión amanosa. Ese es el nombre que se le da, lectina de unión amanosa. Se une de manera específica a residuos de manosa y a otros azúcares presentes en la superficie de bastantes patógenos. ¿Ya? En vertebrados, la manosa, si bien existe, está cubierta por otros grupos de azúcares, por tanto no está expuesto al reconocimiento de la lectina. ¿Ya? Por tanto, si está expuesta a la manosa es porque o la célula está dañada o es un patógeno, o es un microorganismo externo. Por tanto, se activa aquí esta vía. ¿Ya? Es el mismo esquema, exactamente el mismo. ¿Qué se diferencia en la primera proteína? Es lo mismo, tienen que aprenderse esto una pura vez. ¿Ya? Solo reemplazan el C1 por la lectina. Eso es todo. En el caso de la lectina tiene una subunidad, tiene dos subunidades, el más 1 y el más 2, y es el 2 el que tiene la capacidad de escindir. Entonces, si bien todo esto es la lectina, es precisamente esta estructura, más 2, quien se encarga de hacer los cortes. Llega primero C4, lo corta, deja C4b unido, C4a se va, llega a C2 y es exactamente el mismo recorrido, ¿ya? No vamos a entrar más en detalle ahí. Llegamos a la C3 convertasa, que es igual. C4b, C2a. Es la misma convertasa, ¿ya? La única diferencia, insisto, es que aquí no se requiere un anticuerpo. Importante. Y la primera proteína no es C1, sino que es esta lectina. ¿Ya? También, si nos ponemos exquisitos aquí, la parte que se encarga de hacer la decisión es más 1, y en el caso de C1 era la parte R y S. Particularmente S. Uno reconoce, C1Q reconoce al anticuerpo y la S es la que corta. Acá es la más 2. ¿Profe? Entonces, ¿la lectina sí se requiere el anticuerpo? No. ¿Tampoco? Es la clásica. En la clásica, para que C1 actúe, necesita unirse a un anticuerpo. ¿Ya? En la lectina,
todo esto se repite, excepto que tienes que sacar del juego el anticuerpo. Aquí no en la lectina no se requieren anticuerpos. Solo requieres azúcares en la superficie del patógeno, que puede ser, por ejemplo, el más típico es la manosa. ¿Ya? Entonces, la lectina reconoce a la manosa y se desencadena todo el recorrido. ¿Ya? Es exactamente lo mismo, solo que no está el anticuerpo ni seguro. Todo lo demás se repite. No, falta. Yo creo que termino con la vía alterna y después vamos al test. No, una 10. Una 10. A la una hacemos el quiebre. Ya, vía alterna entonces. Esta puede proceder en muchas superficies microbianas en ausencia de anticuerpos. Una cosa importante. Y aquí vamos a tener una nueva convertasa C3. Es la C3BBB. Esa que está ahí. C3BBB. Vamos a ir allá cómo se forma esa cuestión. Se inicia por medio de la hidrólisis espontánea de C3, permitiendo la unión de una nueva proteína, en este caso el factor B. Posterior a esto llega otra proteasa, el factor D, quien escinde al factor B, ¿cierto? En dos partes, en BA y en BB, y de esta forma BA se va, queda BB, que se va a unir a C3, ¿qué soy yo? Perdón. Ya, llegaba el factor D, que escinde, ¿cierto? Que corta y activa de esta forma al factor B, liberando BA y dejando a BB. Por tanto, la C3 queda unida, particularmente la C3B, queda unida a BB, formando entonces C3B, o sea, la subunidad B de C3, y junto a la subunidad B del factor B. Y de esa forma formamos esta nueva C3 convertasa, que es diferente a esta, que se llama C3BBB. C3 sufre una hidrólisis espontánea en la superficie entonces de estos patógenos. Permite, la hidrólisis hace que se corte el C3. ¿Ya? Eso permite la llegada del factor B. Cuando se une el factor B a C3, llega el factor D, y ese factor D, corta al factor B. De esta forma, se libera la porción BA y quedaría unida entonces la estructura como esta nueva C3 convertasa, C3BBB. ¿Ya? Ahí va la parte de C3A que se libera también, quedando C3B y formando el complejo que ya hemos mencionado, C3BBB. Es eso. ¿Ya? Entonces, recuerden, acá hay otra cosa importante. C1, en la vía clásica, tenía la capacidad de realizar los cortes, de escindir a las otras proteínas. En este caso, acá se parte con C3. ¿Ya? Y C3 no tiene la capacidad por sí mismo de cortar a otras. Necesita que alguien más lo haga. ¿Ya? C3 se supone que de forma espontánea se activa, y eso permite la unión del factor B, y para que el factor B se active, necesita que alguien la corte, y ese es el factor D. ¿Ya? Aquí es el propio C1 quien realiza los cortes. C3 acá no tiene la capacidad de hacerlo, necesita que otro venga, que es el factor D. Por tanto, si por alguna falla genética yo no poseo el factor D, no voy a poder expresar esta vía, porque nadie va a cortar el factor B y no se va a gatillar esta cascada de respuestas que se produce en esta vía. ¿Ok? Entonces, a ver qué puse acá. Ya. Son mecanismos como de control de la vía alterna. ¿Ya? Tenemos diferentes. En el caso sobre las células hospederas, las proteínas reguladoras del complemento, las que se mencionan acá, se unen a C3B desplazando a BB, en este ejemplo. ¿Sí? Entonces, acá está C3B, que si se dan cuenta, está unida a distintas proteínas, como la proteína H, como CR1, como DAF, y eso evita que BB esté unida a C3B.
De esta forma, en células hospederas, me refiero a células somáticas propias del organismo, C3b no puede continuar activa porque la separan de EBP, otras proteínas reguladoras. Los patógenos carecen de estas proteínas reguladoras. Por tanto, si C3b se une a la superficie, al no tener estas proteínas reguladoras que habitan normalmente en la superficie celular, se puede activar. ¿Ya? Y de hecho hay otro factor, que es el factor P, que ayuda a estabilizar este complejo, o sea, la potencia aún más, ¿verdad? Y esto es bastante interesante porque si pensamos en que C3 tiene una activación espontánea, o sea, no necesita reconocer una estructura patogénica para su activación, perfectamente podría pasarse sobre un eritrocito y activarse. Y la activación culminaría en la destrucción de ese eritrocito. Para que eso no suceda, las células somáticas poseen estas proteínas que separan a C3 de bebé. Y así se regula y se evita la activación. Hay otros mecanismos también más complejos. De hecho, cada una de estas tiene un mecanismo complejo para evitar la activación de C3b. Pero en sí, lo que me interesa que quede claro acá es que las células somáticas poseen proteínas que evitan la activación de C3b, mientras que la ausencia de aquellas en los organismos patógenos finalmente culmina en la respuesta de la vía alternativa. Las proteínas que hemos mencionado, ¿cierto? Sus subunidades y su función. Esta tabla es bastante buena, sirve para comparar la vía alternativa, la vía de las lectinas y la vía clásica, en base a diferentes parámetros. ¿Ya? Por ejemplo, ¿quién estabiliza las diferentes vías? La clásica y la lectina no dijimos nada, mientras que la alternativa había una proteína, que era la P, que favorecía la estabilización y por tanto potenciaba o favorecía el desarrollo de esta activación. Solo como ejemplo. Ya, hacemos prueba y después seguimos con la vía común, ¿ok? Así que a descansar, volvemos a la 1:10.